right, we are in Ephesians chapter 5. Estamos en Efesios 5, capítulo If you 5. want. Now, tonight we're going to divide the class. Veda's going to teach part of it. She's going to direct the teaching to the women. Hoy vamos a dividir la clase y Vera va a enseñar un parte y va a dirigir la clase a las mujeres And I will teach to the men y yo a los hombres, because that's the way Paul is writing. porque así está escribiendo Pablo. All right, so Ephesians chapter 5, we are in verse 22. Estamos en versículo 22 de capítulo 5. All right, mujeres, da mucha atención. Dice el versículo 22, dice las mujeres estén sometidos a sus propios maridos como al Señor. Yo tengo marcado en mi Biblia, en ese versículo, como al Señor, as to the Lord, como al Señor, porque siento que es muy importante. Y en inglés dice sujeto, aquí dice sometido. Una vez yo escuché que este término es como un término militar, que en el militar tienen diferentes rangos y todo, para que todo funcione bien, cada uno tiene que hacer su parte. Y no pueden uno ir encima del otro porque ya tienen su orden y sus rangos. Y Dios nos ha hecho en el matrimonio un orden también. Porque luego, más adelante, vamos a decir, bueno, en el siguiente versículo dice que porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, aquí vemos el orden. Dios dice que en el matrimonio, Él hace los dos, uno. Los dos, uno. Entonces, como hemos dicho muchas veces cuando estamos enseñando en las conferencias de matrimonio, es como hacer los dos uno, es como tener dos bloques de cemento y tratas de hacer los dos uno y no se puede, ¿verdad? Porque cada uno es duro y no quiere rendirse. Pero lo que tenemos que hacer es tomar un martillo grande, destruir los dos, así hacerlos polvo y luego barrer, ponerlos juntos y tienes dos en uno, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Significa morir, ¿verdad? Significa morir. Para que el matrimonio funcione, los dos tienen que morir. Y aquí estamos viendo que la mujer debe estar sujeto a su propio marido como al Señor. Entonces, esto es todo lo que nosotras hacemos, es siempre como si fuera al Señor, así como para Él. Una persona o matrimonios hoy en día que no tienen al Señor, que no están en el Señor, que no tienen el Espíritu, no, es imposible, no pueden. Nosotros antes de Cristo, fue un desastre nuestro matrimonio. Gracias a Dios que no nos divorciamos los primeros 5 años, porque sin Cristo no se puede, solamente en Él. Entonces, Él es quien pone este orden. Y yo pienso en Juan 17, donde Cristo está orando. Él dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo puede ver, ¿verdad? Orando por los discípulos. Pues en el matrimonio debemos ser uno también para mostrar al mundo que Cristo está gobernando nuestro matrimonio. Ayer que fuimos a esta iglesia, después nos llevaron a comer y dijeron, ustedes son como uno, porque yo traduje, y cuando él dice una cosa como que tú sabes lo que él va a decir y fluyen. Y así es, tenemos que, eso va a ser roto si no hay comunión entre nosotros como pareja. Tiene que haber esta comunión, tiene que haber este orden en la casa para que pueda funcionar bien. ¿Qué es un cuerpo con dos cabezas?
¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monstruo. Un monstruo. Es un monstruo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una cabeza, una palabra final. Dice como al Señor. I've got a word here I want to Okay. share with this. Ujú. I've got the concordance. Tiene la concordancia. And unto the Lord, the word Lord Y there eso dice como al Señor. La palabra is- Señor is kurios, es curios, which means supreme que significa suprema en in autoridad. autoridad. So submit to your husbands as you are submitting to the supreme in Entonces, authority. sométete a tus esposos como en la misma vez que estás sometiendo al supremo en la autoridad que es el Señor, que tiene la palabra final. Y dice en versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia debe estar siguiendo a Cristo en todo. Cristo dijo que él no hizo nada que el Padre no le dijo que hacer. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, no debemos hacer nada que Cristo no nos dice hacer. Y dice, porque él mismo es el salvador del cuerpo. Él es quien gobierna, entonces él es quien cuida y salva. Entonces, en cierta forma también el esposo es quien proteja, ¿verdad? Proteja a la familia y está siempre vigilante. This also shows just how far the church is from the reality. También muestra what it qué should be. tan lejos está la iglesia de la realidad. I mean, there is only one body. Solamente hay un cuerpo, There's one Lord, un Señor, one baptism, un bautismo, one faith. una fe. But no one's submitted to no one. in Pero nadie today's está church. sometido a nadie en la iglesia hoy día. It's so divided and so fractioned that Es tan dividido y tan fragmentado. it absolutely twists and perverts the relationship between Jesus and his church. Y eso distorsiona la relación entre Cristo y su iglesia. The church should be listening to the head and flowing under that authority. La iglesia debe estar escuchando la cabeza y fluyendo con esa autoridad. But today the church is not doing that. Pero hoy en día la iglesia no está. Everybody's escuchando. doing their own thing. They're more turned towards doctrine of men rather than Cada hearing uno the está voice of God. haciendo su propia cosa y están más metidos en las doctrinas de hombres que escuchar a Dios. That's something that's going to have to change. Just going to have to change. Eso es algo que tiene que cambiar. I was talking to that pastor yesterday. about Ayer yo this. estaba hablando con este pastor de lo mismo. You know, the moment you put a name over a church, you're dividing the El momento body que of tú Christ. pones un nombre sobre tu iglesia, estás dividiendo el cuerpo de Okay. Cristo. We need to be one, just one body. Necesitamos ser uno, un Yeah. cuerpo. Wait. Pero eso es muy difícil, ¿verdad? Yeah. Versículo 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo. I know. Él puso esto, en todo. In total? Sí, no, claro que no está diciendo que para que nosotros pequemos, ¿no? Que si hay algo que nosotros fuimos pastores por muchos años y escuchamos cada cosa. Y mujeres que sus esposos querían que salieron al disco, al tomar, cosas así. Y ellos amaron a Cristo y no querían, iba a ser algo en contra de sus convicciones. I was watching America's Funniest Videos one day. Un día yo estaba viendo los videos de más chistosos de América, algo así que se llama. ¿No? And there was a black couple that were getting married. Y había una pareja que estaban casándose. And the pastor was taking them through the vows of Y el pastor los marriage. estaba llevando por los votos del matrimonio. And he got to the point of that you need to obey your Ajá. husband. Y llegaba al punto de que y obedecer a tu esposo en todo.
And she got these big eyes Y and ella puso sus ojos She's- y dijo, no, no, she was not going to make that ella no vow iba a hacer este voto, because she wasn't going to submit to porque him. no iba a someterse a él. Well, you know, that marriage was doomed from the Este get-go. matrimonio fue condenado desde el principio. Quiero que vayan también ahorita rapidito y luego Galen lo va a tomar. A 1 de Pedro 3. Vamos a ver, porque también Pedro menciona algo aquí que siento que es muy importante. En capítulo 2, él está hablando de cómo Cristo sufrió. En 1 de Pedro 2, versículo 23. Ay, no lo puse en español. Yo tengo mi Biblia en inglés aquí y no fui en español. Aquí está. 3. En versículo 23 y dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y esto ha sido nuestro consejo muchas veces para las mujeres que quizás han sufrido porque su esposo no es creyente y, por ejemplo, no está la tía aquí hoy. Ella es un ejemplo y ha tenido muchos testimonios de cómo Dios ha trabajado en su matrimonio por la obediencia de ella. Y luego en capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo ustedes, mujeres, que estén sujetos a tus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, él nos está diciendo aquí que va a ser por tus muchas palabras, va a ser porque tú muestres a tu esposo cada falla que tiene. No, al contrario, es sin palabra y encomendándolo, como decía allá arriba, a aquel quien busca y encomendándolo a él y él va a obrar. Y nosotras no somos el Espíritu Santo y no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede cambiar nuestros corazones, ¿verdad? Y luego dice, al observar nuestra conducta casta y respetuosa y nuestro adorno que no sea externo, peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo interno, que el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Es algo que dice que es precioso. Entonces Dios está viendo todo, nuestras actitudes y cómo respondemos y todo. Y porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. Y luego usa a Sara como ejemplo. Obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y yo no sé si eso fue el tiempo que él le dijo, dile que tú eres mi hermana al rey. Bye, Sarah. Y adiós, Sara. No sé, porque ella no dice que ella dijo nada. Pero ¿qué pasó? Dios intervino, Dios salvó a ella, ¿verdad? Y no permitió que nada pasara y la rescató. Entonces, yo no sé si ese es el ejemplo que están hablando, pero sí, es importante que sea con podemos hacer más orando y con una actitud callada y no peleando, ¿verdad? Que si nosotros tratamos de hacerlo en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Y más adelante, vamos a verlo, que dice que debemos respetar a nuestros esposos, pero eso vamos a ver al final, creo que está más adelante. Well, I'm going to speak to the men. Where's the men? Voy a hablar a los hombres. ¿Dónde están los hombres? I'm going to speak pretty hard Y voy a hablar un poco fuerte. because today we live in a day that a lot of men are absent. Porque hoy vivimos en un día donde muchos de los hombres son ausentes. Today we live in a day where there is no compromiso. Vivimos en un día donde no hay compromiso. And
You know, again, things have to change. Y nuevamente digo, cosas tienen que cambiar. I was just sitting here and it just dawned on me that Yo estaba sentado aquí y me vino de repente Armando, one of the pastors that we have, Armando, uno de los pastores que tenemos, he's doing a new teaching. está haciendo un nuevo enseñanza los miércoles, It's about continuing with the book Sí. of Acts. continuando con el libro de Hechos. Se llama Hechos 29 en adelante. Okay, it is writing your history like you're writing the book of Es Acts. escribir tu propia historia como si fuera en el libro de los Hechos. And Veda and I, we were thinking about that. How in the world will we ever get Y- everything that we've done into a book? Estuvimos pensándolo y cómo podemos poner todo lo que hemos pasado en un libro. It would be a very thick book Sería un libro muy grueso because we've done a lot, we've seen a lot. porque hemos visto mucho y hemos hecho mucho. You know, sometimes I wonder what would have happened if we would have never came to Mexico. A veces yo pienso qué hubiera pasado si nunca hubiéramos llegado a México. But it just dawned on me, Pero luego, ahorita me vino, what if Veda didn't show me a life back in 1984? ¿qué pasa si Veira no hubiera mostrado a mí una vida en 1984? A life of change that caused me to have a hunger for God. Una vida de cambio en ella que me causó tener un hambre para Dios. So all this adventure that we have lived has come from a wife that was changed by God. Pues toda esa aventura que hemos vivido vino a través de una esposa que fue cambiada por And Dios. that change is what it shocked me. Y ese cambio fue lo que me choqueó. It made me to think that this isn't hypocrisy, this is real. Me hizo pensar, eso no es hipocresía, eso es real. And I gave my life to Christ because of her. Y di mi vida a Cristo por causa de ella. And it wasn't because of her preaching at me, Y no fue porque ella me predicó a mí, but she was showing a life pero estaba mostrándome una vida, changed by the Holy una Spirit. vida cambiada por el Espíritu Santo. And I wanted that. Y yo quería esto. So everything we've done has a base, and that base is her decision. Entonces todo lo que hemos hecho tiene un base, y esa base fue la decisión que ella hizo. That one night when she sat up in bed and she said, what would happen to us if we Aquella died noche tonight? que ella se levantó en la cama y dijo, ¿qué pasaría a nosotros si nos morimos ese día, esa noche? Wow. Ladies, you don't know who it is that's at your side right now. Mujeres no saben quién es quien está a tu lado, What is he capable of? de cuáles son las cosas que él puede hacer. If the Holy Spirit got a hold of him in such a way Si el Espíritu Santo lo agarrara de tal forma that he just sold out for God, what would happen? que él dio todo para Dios, ¿qué pasaría? Okay. It won't be done with a bunch of preaching. It won't be dealing with. It won't be Oh, done. no va a ser hecho con predicar. It'll be done with that quiet. Es con esa actitud gentil y sumisa, Showing forth. mostrando ese ejemplo. But man, I'm going to talk to you now. Pero hombres, ahora les voy a hablar. All right. We are in verse 25. Estamos en Husbands, versículo 25. husbands, love Maridos, your wives. aman a tus mujeres. I looked up that word love. Yo busqué esa palabra amar. And Es guess what agape. I ¿Qué found? creen? It means love. Oh, significa amor. ¿Pero cuál? It's the agapeo. Phileo es. Agapeo. Ujú. Love means love. It means love your wives. Significa amar a tu esposa. You know, the instructions to the women doesn't say anything about that. Las instrucciones a las mujeres no dicen nada de esto. From what I see up here and from verse 22, it doesn't say one thing to the wives to love their De lo husbands. que yo veo desde 22 no dice nada a las mujeres de amar a sus esposos. It does say to submit, Sí dice someterse. but to the husband, he said, you love your wife. Pero al esposo está diciendo, tú ama a tu esposa. But then it goes on to say, Pero luego sigue y dice, to what degree? ¿hasta qué grado?
how do we judge this love? ¿Cómo juzgamos ese amor? And it tells us, Y right? nos dice aquí, Even as Christ is head of the church, and he also loved the church, and he gave himself for it. así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. There is no greater love No hay amor más grande than to give your life for another. que dar tu vida para otra persona. In Christ, he did it for the church. Y Cristo lo hizo para la iglesia. And now this is related back to the husbands. Y ahora esto está relacionado una vez más a los esposos. So just how far do you need to go to love your wife? Entonces, ¿qué tan lejos, qué tan profundo necesitas ir para amar a tu esposa? Until you give your life. Das tu vida That's how far it is. a este punto, As, dando tu vida. and we need to realize that we need to give our lives from the very get-go. Y necesitamos dar cuenta que necesitamos dar nuestras vidas desde el primer punto. There are so many men that are so egoistic. Hay tantos hombres que son tan egoístas. All they are looking at is their own benefits. La única cosa que ellos ven son sus propios beneficios. What my wife can do for me. Lo que mi esposa puede hacer para mí. And that is not the case here. Y ese no es el caso. The case is that you are dead to yourself. Este caso es, estás muerto a ti mismo. And if you're dead to yourself, Y si estás muerto a ti mismo, then you will have no rights. entonces no vas a tener derechos. You'll have no ego. No vas a tener ego. You see, like Vader was saying, the two have got to die Como Vader estaba diciendo, los dos tienen que morir to make one strong para in ser Christ. uno fuerte en Cristo. It's the same with the church. Es lo mismo en la iglesia. It's the same with the believer. Es lo mismo con los creyentes. If a person doesn't die to themselves, Si uno no muere a sí mismo, they will not allow the Holy Spirit to guide them. no van a permitir que el Espíritu Santo les guíe. And if the Holy Spirit is not guiding them, Y si el Espíritu Santo no está guiándolos, then they are not sons of God. no son hijos de Dios. So the church has got to be in soul submission to the Lord, Entonces la iglesia tiene que estar sometido completamente al Señor. that the Holy Spirit has the manner to guide and direct their life. Para que el Espíritu Santo tenga la manera de guiar sus vidas en todo. But the husband should love the wife in such a degree Pero el esposo debe amar a su esposa de tal grado that he's not thinking about himself, que él no está pensando en sí mismo, but he's thinking about her. sino está pensando en ella. Jesus, when he went to the cross, Jesús cuando fue a la cruz, he went to the cross with the joy that was set fue a la before. cruz con el gozo por delante de él. And that joy was the church, Y ese gozo fue la iglesia, his bride. su novia. He took on the cross for her. Él tomó la cruz para ella. We need to take our cross Y nosotros necesitamos tomar nuestra cruz for our wives. para nuestras esposas. Now, wives, that doesn't mean you tell your husband how to live their life. Y esposas, eso no significa que tú le dices a tu esposo cómo vivir tu vida. There is an order that God goes by. Hay un orden que Dios tiene. God the Father, then the Son, Dios Padre y luego el Hijo and then the church, y luego la iglesia and then the man, y luego el hombre then the wife, y luego la mujer then the y children. luego los niños. Keep that order. Debemos mantener ese orden Don't try to come out of that order. y no tratar de salir de ese orden. Y otra cosa que vamos a hablar más adelante de los niños, pero siempre hemos dicho a las parejas también con niños, tu matrimonio es principal, tú y tu esposo, porque los niños son fruto, es fruto de tu relación, pero la relación, los niños se van, pero la relación es entre ustedes y eso es lo más importante. Hay mujeres que viven para sus hijos, hay esposos que viven para sus hijos y prestan más atención a los hijos que a su esposa o a su esposa. Entonces, es importante guardar esta unión primero y después los niños. Es muy importante. This relationship is until death do us part. Esa relación es hasta la muerte nos separa. It is a covenant that Es we un have. pacto que tenemos. Now, through that covenant, the children are born. Y por ese pacto nacen niños. And, they need to live their life until they
join in covenant with their Y ellos spouse. van a vivir sus vidas hasta que ellos unen en pacto con sus esposos. And it says later on, it says that they should leave mother and father and they should join themselves together Y and the dice- two shall be one. Más adelante, y ellos dejarán madre y padre, y los dos se unen, y los dos sean uno. All right, so the children are going to leave mother and father, Todos los hijos van a salir, van a dejar madre y padre. and they're going to join with another, and they're Van a going to unir become con a otra family. persona y ser una familia. But the relationship between the mother and father continues. Pero la relación entre madre y padre sigue. You know, you came into this covenant for the long term. Entraste en ese pacto para lo largo. You know, this isn't just until the kids get grown up and out of the. Eso no es hasta que los niños crezcan y salen de la casa, Right. nada más. Verse 26, Versículo 26. that he might sanctify and cleanse it, and talking about the church, with the washing of the water by the word. Para santificarla, habiéndola purificado, hablando de la iglesia, por el lavamiento del agua con la palabra. Okay, so when I'm talking to the husbands, Jesus is talking about the church and himself. Cuando yo estoy hablando de los esposos, en Jesús aquí está hablando de él y la iglesia. Okay, so Jesus cleanses the church. He Entonces Jesús purifies it santifica y purifica la iglesia by the washing of the word. por el lavamiento de la palabra. Who should be wearing the spiritual pants in the family? ¿Quién debe tener los pantalones espirituales en la casa? The woman? ¿La mujer? Well, today it mostly is. Hoy en día muchas veces es así. It's because the husband doesn't step up and take on Es responsibility. porque el esposo no toma la responsabilidad. But it's his job to wash his wife. Pero es su trabajo lavar a su esposa. He should be the one that's teaching her. Él debe ser quien está enseñándola. You know, he's the one that should be instructing her in spiritual things. Él debe estar instruyendo a ella en cosas espirituales. But very, very seldom is that done today. Pero muy pocas veces vemos eso And I hoy en say día. that to the shame of the men that are on this earth today. Y lo digo para la vergüenza de los hombres que están en el planeta hoy en día. We should be the head of the family, Debemos ser la cabeza de la familia. directly under Jesus, Directamente bajo Jesús. receiving from Jesus, how to do Recibiendo de things. Jesús cómo hacer las cosas. Not seeking our own, No buscando nuestro propio, but connected to the head. sino conectado a la cabeza. And then that goes down to our wife, Y luego fluye a nuestras esposas. and she would not fear. Y ella no va a tener miedo. She would not have a concern No va a tener preocupaciones. if she saw her husband connected to her, Si to ella the ve head, que Jesus su Christ. esposo está conectado a la cabeza. If the Holy Spirit is directing him, Si el Espíritu Santo está dirigiendo a él, then she will feel the confidence in entonces him ella va a sentir la confianza en to be él able to follow. para seguirlo. What the women get scared of is when the husband's out doing his own thing and based upon ego. Lo que las mujeres les dan miedo es cuando el esposo está ahí haciendo su propia cosa y basado en su ego. So where do we start here on this thing? Entonces, ¿dónde empezamos aquí? You know, I can say a lot of things to the women, but actually the problem is with the men. Podría yo decir muchas cosas las mujeres, pero realmente el problema empieza con los hombres. The men need to give their life completely over to Christ Los hombres necesitan dar sus vidas completamente a Cristo and be guided by the Spirit. y ser guiado por el Espíritu. Como testimonio, cuando Galen fue a la India en noviembre, yo estuve en la casa, yo me quedé. Entonces él fueron 2 semanas, o dos semanas que él y Sam fueron allá. Y cuando regresó, realmente no sabía pero cuando llegó y empezó a hablar de cómo estuvo y las sanidades, y estaba muy emocionado y todo. Y luego, cuando dijo lo que el Señor le preguntó, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo no tenía ninguna idea de lo que iba a decir, pero cuando él me preguntó acerca de vendiendo la casa, vendiendo el rancho y todo, al principio, para mí un shock, un gran shock, porque hemos cambiado no sé cuántas veces, como militar, hemos cambiado así muchas. Una vez nos sentamos a empezar a calcular y no sé, fueron 25, 30, no me acuerdo. 29 veces. 29 y ahora son más. Quizás más de 30 ahorita. Pero
pero vi en él, yo lo conozco y vi que era algo que Dios estaba haciendo. ¿Y quién soy yo para luchar con Dios, no? Cuando Dios dice algo. Entonces yo me sometí a su decisión, pero vino directo del Señor. Realmente él estaba escuchando del Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a luchar en contra de Dios? No, no se puede. Y la verdad, desde ese momento hasta ahora, yo siento paz, siento la gracia y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Ujú. Verse 27, continuing with that Versículo thought, 27, continuando con ese pensamiento. that he might present it, that's Jesus in the church, but it's also the husband to the wife. Que a fin de presentársela a sí mismo, y eso habla de iglesia, Cristo con la iglesia, pero también el esposo con la esposa. Get this picture, that he might present it Que él puede to himself. presentársela a sí mismo. Okay, so we have an effect over our wives in Nosotros- such a way Nosotros tenemos un afecto a nuestros esposos de tal forma that we actually form them to be that glorious person that God wants them to be and that we want them to que be. nosotros podemos formarlas para ser esa persona gloriosa que Dios quiere que ellos sean y que nosotros también queremos que sean. To himself, a glorious church, not having spot nor wrinkle Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, or any such thing, ni cosa semejante, but it should be holy sino que fuera santa and without blemish. e inmaculada. Now, who has the responsibility to do that? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Jesus has responsibility with the church, Jesús con la iglesia but the husband has that responsibility with his wife. y el esposo con su esposa. So you see the responsibility of the husband is great. Pueden ver que la responsabilidad del esposo es muy grande. The husband needs to be in a place of spiritual connection with Christ so El hard. esposo necesita estar tan conectado con Cristo, tan conectado. So that she will reap the benefit of that Y relationship ella va that he a has. cosechar los beneficios de la relación que él tiene con She will be Cristo. formed according to that relationship. Y va a ser formada conforme a esa relación. Verse 28. Versículo 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He Así- that loveth his wife loveth himself. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. This woman here at my side, she is me. This is me right here. Esa mujer a mi lado, ese soy yo. This is the female me. Esa es la parte femenina, yo. Okay, she's part of me. Es parte de mí. We are one. Somos uno. Okay, and I can't hate myself. Y no puedo odiar a mí mismo. If I hated myself, that'd be some kind of a mental problem, wouldn't it? Si odio a mí mismo es un problema mental, ¿no? A person that hates themselves has got a mental problem. Una persona que odia a sí mismo tiene un problema I mental. don't have a mental problem. Yo no tengo un problema So when I mental. look at her, I realize, hey, this is me, Entonces cuando veo a ella, digo, ese soy yo. and I love her Y la amo. because she's me. Ella es yo, soy yo. Well, that's what the Bible Now says. the next verse says it too. Okay. For no Porque man nadie ever hated his own aborrece flesh, jamás su propio cuerpo. but he nourishes it. I do nourish it. Si yo sustento mi cuerpo, I nourish it very well, yo lo sustento muy bien. and I cherish it even as the Lord the church. Y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Yeah. That's pretty strong. Es demasiado fuerte. We are members of his body, of his flesh, and of his bones. Somos miembros de su cuerpo. ¿O sea, what it says? Aquí solo dice su cuerpo. Aquí en el original dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wonder why they took that out.
I don't know. Solo Verse dice, 31 says, versículo 31. for this cause shall a man leave his father Por este causa el hombre dejará a su padre and mother. y a su madre. Now listen, guys, let them go. Deja que se vayan. Should we get on that just a little bit in Mexico? Let them go. Deja que se vayan. This is something that is unbiblical in the Mexican Es culture. algo en la cultura mexicana que no es bíblico. We're talking about Bible culture, not kingdom culture, not Mexican Estamos hablando culture. de cultura de reino, no de lugares. It says here, Y dice, for this cause por este causa, shall a man el hombre leave. dejará. Let me see what that means. Vamos a ver qué significa Leave. dejar. Leave means to leave behind, Dejar atrás, to abandon, abandonar. to forsake, Let's see. Yeah. Esto nunca no- to leave, abandon, forsake. I don't know what forsake. What is forsake, Jeannie? Forsake. Forsake, why? What is the scripture? Jesus will never leave us or forsake us. No, oh, No, desamparar. abandonar, separar, no nos, Desamparar. sí, no nos va a desamparar. Forsake, yeah, eso es. Dejarlos ir, pero sin desampararlos. Right. Ujú. To leave Pues behind. sí, Dejar atrás. That means that your children need to leave the home. Significa que los hijos necesitan salir de la casa. They cannot be attached to their mommy and daddy until they're 30 years old. No pueden estar atados a sus mamis y sus papis hasta que tengan 30 años. When they get married, they need to start out on their own. Cuando se casan, necesitan empezar de su propia vida. They are not, you're not doing them any help Y no estamos haciéndoles ningún favor by trying to keep them in the house. en tratando de mantenerlos en la casa. You've got to let them go. Tienes que dejarlos salir Let them start their own family. y que hagan su propia familia. Doesn't mean you cut them off, No significa que cortes la relación, but you let them be their own family. pero dejen que ellos sean su propia familia. You become a coach. Tú puedes ser un coach. You're not to be so involved in their lives No debes estar tan involucrados en sus vidas that they think that you're meddling and or that you make all the decisions. that you make all the Que decisions. tú haces todas las decisiones para ellos. You know, Veda and I were on our own, guys. We got married at 16. Y nosotros 70. estamos solos. Nosotros nos casamos a los 16, 17 años. And I did not live one day Y yo no viví ni un día after I was married después de casarme with my parents con mis papás or with my o con suegra. mi suegra. We had our own place. Tuvimos nuestra propia casa, 16 years old. 16, 17 años. Do it. We learned. Aprendimos. We learned to have responsibility. Aprendimos a tener responsabilidad. We learned to pay our bills. Aprendimos a pagar nuestras cuentas. We learned because we suffered. Y aprendimos porque sufrimos. That's how you learn. Así aprende You don't uno. learn with mommy and daddy doing everything. No, uno no aprende si mami y papi hacen todo. Okay, understand what I'm saying? Ujú. Just don't rob them that opportunity No roben de ellos esa oportunidad de aprender, to grow and to de learn crecer y and, aprender and to form that relationship that couple needs to have. y formar esa relación. And they're going to be confronting things in life. Ellos van a estar confrontando cosas en la They vida. now have one another. Ellos, si se casan, ya tienen otra persona. Okay. Yeah. Okay, Ujú. I'll get down off myself. Okay, voy a bajar de mi prédica. Okay. For this cause, a man shall leave his father and mother Por esta causa el hombre dejará a su madre y su padre and be joined y unirá
unto his a wife, su mujer, and the two shall be one flesh. y los dos serán una sola carne. There's something spiritual that happens Hay algo espiritual during sex or during that formation time. que durante el sexo o durante ese tiempo de formación, Their souls become knitted together. sus almas se unen It's called a soul tie. y se llama un acto de alma. And because it's under Atadura. covenant, Y como está bajo el pacto, it's okay with God. está bien con Dios. And see, these soul ties can be done outside of marriage. Esos actos del alma también se puede hacer fuera de matrimonio, Okay, it'd be like a person that's in fornication como una persona en fornicación. and they develop a soul tie with that other Y person. tienen una liga, ¿cómo se dice liga? Liga del alma con Ah. otra persona. Actually, it is the manner that God has to bring the two to become one. Realmente fue algo que Dios hizo para el matrimonio, para hacer que los dos sean uno, But that is supposed to be under the pero covenant debe ser bajo pacto and sanctified by y God. santificado por Dios. So that's why there's such a tearing away. Y por eso, cuando se rompen relaciones antes de casarse, hay tanto rompimiento, rotura. If I took two pieces of paper Si yo tomo dos pedazos de papel and I glued them together, y los pego juntos con pegamento, because that glue is that force that God porque ese pegamento es esta fuerza que Dios pone. I glued those two pieces of paper Y together pego los dos juntos and let it y dry. deja que se seca And then I tried to separate y these two. tratar de separarlo. What happens? ¿Qué pasa? Part of this one Un parte de eso will stay with this se one. queda allá. In that tearing, part of the heart remains with En that ese person. rompimiento, parte del corazón se queda con la otra persona. You don't, it's not a clean cut. It's No it's es un tearing. corte puro, no es limpio, es algo que pedazos, And se hace pedazos. part of that stays there might come back and haunt them later. Y un parte de eso que se queda en su alma puede regresar y molestar o causar problemas en el futuro, Because they're still carrying a part of that person's heart within porque their own. todavía están cargando parte del corazón de otra persona. Even though now they're married, Aunque están casados ahorita, they're still carrying that part. pueden llevar otra parte. It's best to keep it in marriage. Es mejor mantenerlo bajo matrimonio. Two shall be Los one. dos serán una sola carne. Jeannie, you have a hand up. Ginny, tienes una pregunta. Sí, me llamó la atención la palabra cleave. Es una palabra fuerte, C-L-E-A-V-E. Creo que es todo lo que ustedes dijeron, pero para que se pueda como resumir en español, la palabra cleave en español es adherirse. Adherir, ¿cómo lo dicen? It's like the glue. Es como el Sí, pegamento. adherirse, pegados, Sí. adherirse. Right. Porque Es Adhesive. como poner un adhesivo, un pegamento muy Ujú. fuerte y queda completamente pegado, es adherirse. Sí, y ya se vuelve uno. sí. Ya no son dos. No son dos, no Ya no más. son dos. And you see that and the covenant is supposed to keep them Y el That's one. pacto debe mantenerlos como uno. for better or for worse, Para mejor o para peor. for riches Para riquezas or o pobreza. for pobreza. Okay. No matter what comes, No importa qué viene. that should stay Eso debe quedar adherido, as así, one person. unido, como una persona. Divorce is such a horrible thing. Divorcio es una cosa tan horrible. There's such a tearing Hay- process. Hay algo que hace pedazos And la vida. that's why God is against divorce. Por eso Dios odia el divorcio. And so, life is not always fun.
la vida no es siempre divertida. Sometimes we pass through some very hard times. A veces pasamos tiempos difíciles. But you have to look at the long commitment Pero tienes que ver el compromiso largo and try and if everything you have to be one y tratar con todo lo que tienes para ser uno and try to maintain yourself. y mantenerse como uno. Very good. Y luego dice, grande es este misterio, pero hablo de, con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo y la iglesia son uno. En 1 de Corintios, Pablo dijo eso, de que no sabes tú que tu cuerpo es el templo de Dios y él habla de tu cuerpo saliendo con una prostituta o algo así, porque los dos, otra vez él menciona los dos en uno. Pero también allá él dice que cuando uno que une con el Señor es uno con el Señor. Yeah. Somos uno con Cristo en la misma manera. Just think what happens to a man that goes to a prostitute. Imagínate un hombre que va a prostituta. What happens? ¿Qué pasa? He joins up with her with a sexual Se relationship, une con ella en una relación sexual and there's a tie. y hay una liga That spiritual law of the donde two esta shall be ley one espiritual de los dos en uno starts to happen empieza a pasar with a con prostitute, una prostituta, even though he has a wife. aunque tiene una esposa. That's disaster. Es desastre, Absolute disaster. es desastre. You just cannot be. It just cannot be. Y eso no puede ser. Y aquí en México, cada vez que evangelizamos a gente, ¿verdad? Últimamente, siempre ese es el problema. El que con quien estoy no es mi esposo, porque él todavía está casado. Y estamos escuchando esto mucho. Es un problema. Ustedes saben, It's a big es problem. un gran It's a big problema problem. de tener familia, otras familias. Yeah. But the word of God has got to change the culture, Pero la palabra tiene que cambiar la cultura, not the culture change the word of God. no que la cultura cambie la Okay, palabra. so we need to be praying for Mexico. We need to Estamos pray estar orando para México, para for un commitment. cambio, para compromisos. Yeah. Ujú. Amen. All right, we're out of time. Pues you got one more verse. One more verse. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Ujú. She reverence. Sí, una vez Galen me dijo, hace muchos años, pero él dijo, si tú estás conmigo, yo puedo vencer al mundo, yo puedo hacer todo. Si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer nada. Y eso es, Did you hear that? ¿escucharon? If you're with me, Si estás conmigo, I can do anything. puedo vencer al mundo. But if you're not with me, Pero si no estás conmigo, I can do nothing. no puedo hacer nada. Why? ¿Y por qué? Because she's my other half. Porque es mi otro I lado. need her. Necesito a ella She needs me. y me necesita. Together we can do great Y things. juntos podemos hacer grandes cosas. Okay, so yeah. I Sí. know, Ricardo, I know that you're going through a hard time. Y Ricardo, yo sé que estás pasando por un tiempo I difícil. don't know how this is coming across to you, No sé cómo estás recibiendo esto, but this is truth. pero esto es la verdad. And I encourage you Y te animo to seek God about, que busques a Dios. again, I don't know how, Otra vez, yo no sé cómo, but I do know that God wants you to be whole. pero sé que Dios quiere que tú seas pleno, lleno, así, completo. Completo, Ujú. not divided. No dividido. And so let's just pray for him. Entonces, Okay, ora everybody, por let's, él. let's just concentrate prayer for Ricardo. Vamos a orar It's siempre not, para él. it's not God's will that there's divorce in his life. No hay la voluntad de Dios que haya divorcio en su And vida, but we need to change. We need to see a change. pero necesitamos ver un cambio. And the Holy Spirit is capable of all things. Y el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas. We don't know, we don't know where it's going to happen, but No sabemos cómo y lo que va a pasar, pero we just know this is the heart of God. no sabemos que ese es el corazón de Dios. So Father, we just lift up Ricardo to you right now. You want to pray in Spanish?
Padre, yo levanto a Ricardo a ti ahora mismo. Yo pido, Señor, que tú estás mostrando, guiando, ministrando al corazón de Ricardo para que él pueda reconocer su voluntad y que, Espíritu Santo, estamos que tú haz un milagro ya. En la misma manera que vemos gente sanado de muchas enfermedades, nosotros pedimos sanidad a este matrimonio. En la misma manera. Ujú, Espíritu Santo, todo es posible contigo. Confiamos en ti. ujú. Levantamos este matrimonio a ti. Thank you, Lord. Sánalo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, bien, bien. Vamos a terminar la grabación.